Hola, sean todos bienvenidos a Imparables Podcast, el espacio donde exploramos las historias paralímpicas más inspiradoras del sistema paralímpico colombiano, dentro y fuera del escenario de competencia. Soy Valentina Cardoso y hago parte del Comité Paralímpico Colombiano y hoy me acompaña Camila Romero, estudiante de Comunicaciones de la Universidad de AN. Así es, Valentina, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de los canales oficiales del Comité Paralímpico Colombiano. Este podcast lo realizamos con el apoyo de la Universidad de AN, lugar donde grabaremos este y los siguientes episodios de Imparables Podcast. Bueno, el día de hoy contamos con la compañía de una invitada muy especial. Ella ha sido una protagonista indiscutible de la delegación colombiana en diferentes eventos deportivos. Ella es Paula Andrea Osa Velosa, ciclista bogotana que compite en las modalidades de pista y ruta, y quien se convirtió en la primera mujer colombiana en ganar una medalla en ciclismo paralímpico en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Así es, Paula inició su trayectoria en el deporte a los 9 años de edad en el patinaje, pero más adelante se destacó en el ciclismo de pista, en el ciclismo convencional, tras un accidente de tránsito en el 2014 que puso en riesgo su vida. Sin embargo, es una mujer que nos demuestra perseverancia, talento y mucha dedicación. Así es, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para contar mi historia y bueno, para que todos la escuchen y sientan lo orgullosa que siempre me he sentido yo de poder representar a Colombia y mucho más en el sistema paralímpico colombiano. Paula, bienvenida a Imparables Podcast, es un honor tenerte aquí. Y para empezar, cuéntanos cómo y por qué fue tu primer acercamiento en el deporte. ¿Siempre soñaste con ser ciclista o la vida te llevó por ese camino? Bueno, la vida me llevó por ese camino, podría decir yo. Cuando tenía la edad entre 7 y 9 años, mis papás me llevaron al Parque Recreo Deportivo El Salitre y me dijeron que escogiera un deporte para que lo practicara. Ellos no querían que después de estudiar estuviéramos pegados al televisor o jugando Atari o tal vez saliendo al parque y como dice uno, las amistades en esas épocas, pues ellos buscaban lo mejor para nosotros. Entonces, el hecho de entrar al deporte nos iba a dar una disciplina y responsabilidad que de verdad no la consigues en ningún otro lado, digo yo. Me ha formado tanto como deportista y como persona. Allí llegamos y me gustó mucho el patinaje de carreras, fue ahí donde inicié mi carrera deportiva. Al principio lo tomamos como hobby, iba los sábados y domingos a entrenar en horas de la mañana, pero el entrenador se dio cuenta que tenía un potencial allí deportivo muy alto y le dijo a mis papás que por qué no hacían el esfuerzo de llevarme entre semana para empezar una carrera deportiva más profesional. Siendo así, pues seguimos la corriente, empezamos a ir a entrenar entre semana de 5 a 7 de la noche algunos días o en el otro horario que era de 7 de la noche a 9 de la noche. Logré llegar a ser medallista distrital, lo cual me llevó a ser selección Bogotá y poder representar a Bogotá en justas nacionales, en juegos nacionales, siendo también medallista a nivel nacional. Entonces íbamos como por un muy buen camino. De hecho, hacíamos ciclismo también, porque el ciclismo ayuda a tener una base un poco más fuerte para el patinaje. No me gustaba la bicicleta. Era algo, curiosamente, era algo que yo decía, no, con decirte que por las noches, el día anterior de un sábado o un domingo, yo iba y abría la ruedita, el piñoncito y le sacaba el aire a la bici para no ir a entrenar el otro día y amanecía pinchada supuestamente. Pero no, era algo que no iba conmigo, al acostumbrarse a montar en bici es duro, le duele a uno mucho las nalgas, nuestra zona íntima también es de mucho cuidado, el usar uniformes sin panties era algo que yo decía, ay no, qué pena, ¿cómo es esto? Y de hecho en la carretera siempre era como algo que no te gustaba. Que no me gustaba. Entonces el ciclismo no iba conmigo, pero mira dónde me ha llevado la vida, ¿no? O sea, digo, no iba conmigo, pero sí era para mí. y ahí sí como decimos, Dios nos pone en donde debemos estar cuando debe ser. Y todo llega por algo, todo pasa por algo y para algo. Entonces, de hecho empezamos como mi carrera deportiva en el patinaje, pero llegó un momento donde ya no ganaba. Estaba ahí entre las 5, las 8, pero a uno deportista siempre le gusta ganar y claro, estar en un podio. Eso sí, ¿para qué? Pero siempre queremos ser los mejores. Entonces dije, no más,
yo no me gusta ser de las del montón y me voy a retirar del deporte. Ya estaba a punto de terminar mi colegio y dije, pues voy a hacer más bien mi carrera y me dedico a estudiar y cambio de vida. El papá de una compañera que practicaba también patinaje, ella estaba haciendo como una transición de pasarse a ciclismo y él me dijo, mira Paula, ¿por qué no intentas en el ciclismo de pista, en la velocidad, donde hay muy poquitas mujeres en este momento? Y puede ser, y yo, pero el ciclismo, si yo odio el ciclismo, por Dios. O sea, yo decía, no, o sea, yo le saco el aire a la bici para no ir a montar bici y ahora voy a ir a meterme en la bici. No, pero este ciclismo es diferente, es de la pista. Entonces yo, bueno, sí, vamos a ver. Cuando llego al velódromo Luis Carlos Galán, y fue peor para mí porque vi una bicicleta de piñón fijo y sin frenos. Y yo, Sí. como, ¿en serio? O sea, no, esto es una locura. Prefiero la que tenga frenos porque puedo controlarla un poco más. El primer día que subí allí, casi no me puedo bajar de la bici porque no sabía cómo pararla, no sabía cómo frenarla, fue un caos. Y empezamos allí como el proceso, me empezó como a llamar la atención, a gustar un poco y logré ser como a los 6 meses, ser selección Bogotá, representar a Bogotá y fui medallista a nivel nacional, siendo campeona de la velocidad por equipos, de la velocidad y subcampeona en los 500 y en el Keirin. O sea, la cicla sí era para ti. Era para mí, yo estaba muy esquiva, pero sí. Aparte de eso, pues empecé a entrar como en los apoyos a nivel distrital y yo decía, bueno, súper chévere porque ya cuando tú tienes un incentivo, algo que te apoya, que te da como una, digo yo, una esperanza, una luz, pues puedes dedicarte realmente como a practicar el deporte sin tener como que ir a buscar un trabajo. Y lo que hice también fue empezar mi universidad. El primer semestre lo hice en horario diurno y luego me pasé a horario nocturno. Entonces entrenaba en las mañanas gimnasio, en las tardes pista y salía de la pista con mi mochilita y salía para la universidad de 6 a 10 de la noche. Y mira dónde toda esa dedicación te ha llevado hoy en día. Sí, señora, así es. Pienso que lo que te digo, el deporte, aparte de formar deportistas, forma personas, forma disciplina, responsabilidad, resiliencia, ser muy organizado, ¿no? Creo que el deportista debe ser muy organizado para cumplir con todas las tareas. Tal vez cuando somos solo deportistas, pues tenemos un poco más de tiempo y nos relajamos más, pero el hecho de tener una carrera, de estudiar, de algunos trabajan, otros tienen que hacer algunas labores más. En el caso ahora soy mamá, entonces como que eso se va diciendo, no, o sea, tengo que organizar el tiempo como, mejor dicho, o sea, no puedo desperdiciar el tiempo ese. Entonces, cualquier tiempito que uno tiene, aprovecharlo al máximo y eso es lo que crea el hecho de ser deportista. Así es, pero Paula, cuéntanos, el 29 de abril del 2014 es una fecha clave para tu historia. Cuéntanos qué pasó ese día y cómo fue ese antes y después en tu vida. El 29 de abril del 2014 salimos a entrenar, yo me estaba preparando, ya era ciclista profesional, digamos así, y quería llegar a ser selección Colombia, que es el sueño que tiene todo deportista. Entonces me estaba preparando muy fuertemente para ir a un campeonato nacional y allí sacaban la selección de Colombia. Ese día ya de regreso salimos muy tarde porque había llovido, entonces pues corrimos el entrenamiento, salimos por la 80 hasta la Pata del Vino, regresamos y en la Boyacá con 80 veníamos rodando con 2 compañeros más, una compañera, había un carro parqueado a la derecha. Mi compañera alcanzó a pasar y yo cuando volteé a mirar vi que venía una volqueta, entonces empecé a frenar muy, muy suave, dejé que la volqueta pasara, quedé detrás del carro y la volqueta, en medio de los dos, pero en la parte de atrás. En ese momento la volqueta iba andando suavecito porque había bastante tráfico, yo iba ahí pasando como con ella, y el compañero que iba conmigo me dice, pasa por en medio que tú cabes. Yo le dije, no, yo no quepo por ahí, ¿qué pasa? Y yo, no quepo. Puso la mano de él en mi espalda, me empujó, me metió en medio del carro y la volqueta, me estrellé contra el espejo retrovisor del carro, caí debajo de la volqueta y esta me pasó por encima. Recuerdo absolutamente todo, nunca perdí el conocimiento, afortunadamente. Mi mano de izquierda quedó debajo de mi abdomen, mi mano derecha afuera, caí boca abajo. Cuando la volqueta empezó a pisarme, yo lo que hice fue tomar muchísimo aire y sostenerlo.
como cuando hacía gimnasio y hacía pesas que no hacía la fuerza máxima, tal cual. Tomé muchísimo aire y lo sostuve mientras ella pasó. Cuando terminó de pasar, boté el aire y sentí por dentro cómo se me destruía todo. Llegó alguien en ese momento y tomó mi mano que quedó afuera y empezó a orar. Era un señor. Y yo decía, Dios mío, ¿esto está pasando? O sea, ¿estoy viviendo esto o estoy soñando? Empecé como a entrar en un trance de que no sabía qué era lo que estaba sucediendo en el momento. Yo estaba quieta, no podía mirarlo porque quedé totalmente boca abajo, solo podía mirar por debajo de la volqueta hacia los cerros. Y el Señor empezó a orar conmigo y decía, tranquila, tú vas a estar bien, Dios te va a dar una oportunidad. Y yo le cogía la mano y le decía, ay, perdóneme si lo aprieto, pero necesito sentir que estoy viva. O sea, esto está pasando realmente, que esto sí está pasando, me decía, pero tú vas a estar bien, no te preocupes, Dios te va a dar. Y empezó a orar. Pues yo empecé a orar con él. Y decía, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Y pensaba mucho en mis papás, ¿no? En el hecho de que los papás hacen todo por uno y yo no era capaz de irme y dejar como ese dolor, porque uno piensa en el dolor que va a sentir un padre al perder un hijo. Entonces yo decía, no puedo cerrar mis ojos, tengo que sentirme viva, tengo que estar acá. Ya después, bueno, llegó la ambulancia. Cuando llegó la ambulancia y me fueron a recoger, ahí sentí el dolor más grande del mundo, que quería gritar, pero ni siquiera me salía la voz, sino que yo hacía como el estímulo de gritar porque el dolor era tan intenso, pero no me salía la voz. Y ya empecé a sentir como, Dios, o sea, no sé, ya ese cansancio, como esas ganas de cerrar los ojos y decir, no, esto es solamente un sueño. Y ya me subieron a la ambulancia. Pedí el favor que llamaran al señor que estaba en ese momento conmigo, fueron a buscarlo y nunca lo encontraron. Digo que para mí fue como un ángel que estuvo allí en ese momento apoyándome y dándome esa fortaleza para no desfallecer. Ya llego al hospital, los médicos pues empiezan a atenderme. Afortunadamente en esos momentos me atendieron bien rápido porque pues era así como decimos un acto de vida o muerte. Uh-huh. Entramos bueno, empiezan a hacer radiografías, a mirar qué pasa y yo ya empiezo a tener ya muchos vacíos, o sea, ya empiezo como a recordar cosas muy específicas porque ya hay un momento donde iba y volvía. Empezaste a tener lagunas. Exacto, empiezo a tener lagunas. Recuerdo hasta el momento que me sacaron como a un pasillo y logré ver a mi mamá. Mi mamá ya había llegado. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Que te pegó un camión? Y yo, sí, mami, me pegó un camión. Ya, no le quería decir absolutamente nada más. Pero dime, ¿qué te pasó? ¿Que te partió una pierna o no? Yo no sé, mami, no sé. Cuando llega el médico con los practicantes, uh-huh. ¿Dónde está la niña que le pasó la volqueta por encima? Aquí está. Y pues era obviamente yo. No, mi mamá en ese momento dice, yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero o sea, casi se desmaya también. Y ella lo único que hizo fue voltearse y contra una pared a poner su frente y llorar, llamar a mi papá. Y mi papá trabaja ahí en la Minuto de Dios, que queda enfrente de la estación de Transmilenio del Minuto, y ahí al frente fue donde tuve el accidente, en la Boyacá con 80. Uh-huh. Esto me lo cuenta mi mami, que ella llamó a mi papá y le dice, Luis, véngase rápido porque a Paula le pasó una volqueta por encima. Y mi papá le dice, sí, estoy viendo la volqueta que le pasó a nuestra hija por encima. Mi papá ya había salido para dirigirse al hospital porque igual ya le habían comentado lo del accidente, y cuando él sube el puente del Transmilenio para cruzar a coger un taxi, pues ve obviamente un tráfico terrible. Cuando se asoma por el puente, ve la volqueta, ve la bicicleta mía tirada. Y él dice, no sé, él tiene una condición, y él tuvo polio cuando a temprana edad, entonces sus piernas pues fueron las que recibieron como esta enfermedad, digo yo, y quedó pues con una situación de discapacidad. Él usa bastones y tiende a caerse mucho. Dice, es la primera vez que corro y no me caigo, gracias a Dios. Bajé rapidísimo a ver qué había pasado cuando me dijeron que esa volqueta que está ahí le pasó a la chica que iba en esa bicicleta por encima. Es mejor que se vaya, y si usted es el papá, váyase para donde esté porque, o sea, no sabemos. Así como
resumiéndoles yo, porque aquí me puedo quedar horas contándoles toda la historia de ese momento tan difícil de mi vida, que ahora, como ven, siempre sonrío porque creo que a pesar de que fue un momento muy duro, donde tuve hasta depresiones, ganas de morirme de verdad, yo decía, ¿por qué Dios me hiciste esto a mí? He aprendido a valorar ese momento que pasó, porque a pesar de eso se me han abierto después muchas puertas y he logrado muchas cosas que tal vez si una volqueta no me hubiera pasado por encima, no las hubiera podido lograr. Me dieron 2 horas de vida. Este año ya cumplimos 11 años de volver a nacer. Obviamente sí, volví a nacer. La recuperación fue bastante dura. Yo no podía caminar, mi pierna izquierda no respondía. Yo utilicé pañal nuevamente. Aprendí a arrastrarme por el piso para medio ir al baño. Luego aprendí a gatear. Mis piernas no respondían, entonces me tocaba hacer un esfuerzo bastante grande para mandar los estímulos de que ellas empezaran a funcionar, porque yo decía, no me voy a quedar en una silla de ruedas, no puedo, yo siempre he sido deportista, siempre he sido muy inquieta, o sea, yo no puedo quedarme en un sitio quieta, entonces tenía que sí o sí hacer, salir de eso, ¿no? Empecé luego a aprender a pararme, a aprender a caminar con caminador, luego con muletas, igual sí anduve en silla de ruedas bastante tiempo, pero bueno, pues ni siquiera bastante tiempo, con decirles que a los 3 meses volví a dar mis primeros pasos y a los 8 meses volví a subirme en una bicicleta. Wow. Pues, Pau, sabemos que el proceso de recuperación no es solo físico, como nos contabas, sino también hablabas de la parte emocional. Y cuéntame cómo viviste esa etapa emocional y cómo fue y qué fue lo más difícil de superar. Bueno, lo más difícil de superar, yo pienso que fue el momento en donde ya siento y tomo conciencia de lo que pasó. O sea, yo pensaba que estaba viviendo un sueño. Pero cuando ya dije, Dios, estoy en una cama, no puedo moverme, dependo de mi mamá, dependo de las personas que me están colaborando, fue un choque bastante duro, donde empecé a tener depresiones, empecé a llorar, empecé a decir lo que les contaba, o sea, ¿por qué me pasó esto a mí? Diosito, si me ibas a dejar así, me hubieras llevado mejor me hubiera muerto, o sea, empieza uno a sentir rabia, a sentir dolor, a reprochar. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué? O ayúdame y mándame esa señal de qué debo hacer, cómo debo superar esto. Y una noche que estaba en un proceso de volver a pararme y no podía, y caía y volvía y no podía, mi mamá me dijo, bueno, o te paras de esa cama o miras qué vas a hacer, Paula. Porque yo dejé mi trabajo, dejé a tus hermanos, dejé a tu papá, dejé mi vida por encerrarme acá a cuidarte, ayudarte a salir adelante, a que pasemos esto juntas. Pero si tú no te vas a ayudar, yo tampoco puedo hacer más por ti. O te levantas o miras qué haces y te quedas acá sola, porque yo tengo una vida afuera y tengo que ir a seguir. O sea, no puedo meterme aquí, hundirme contigo. Ese día le dije, mamá, ¿cómo me dices eso? Me acabo de pasar una volqueta por encima, ¿cómo me regañas? Discutimos, ella se fue a acostar, yo me acosté. Y yo dije, tiene toda la razón. Yo no puedo hundirme y traer al mundo a hundirse conmigo, y menos a mi mamá, que ha luchado y ha hecho todo por nosotros. Tomé conciencia y le pedí a Dios y dije, Dios, dame la fortaleza. Y ya no voy a preguntarme por qué, sino para qué. ¿Para qué me mandaste esta prueba? Y mañana me voy a levantar de esta cama. Cambié el chip totalmente y dicho y hecho. Me empecé a levantar, empecé a tratar de hacer las cosas por mí misma, empecé a decir yo puedo, yo lo voy a lograr, empecé a visualizar muchísimo el hecho de volver a caminar como lo hacía antes, miraba videos, el psicólogo empezó a ayudarme también en esta fase, donde me decía, vas a recordar, vas a mandar estímulos, vamos a lograrlo, y yo dije, sí, voy a lograrlo, y no solo por demostrarle a mi mamá o por demostrarle a la gente, no, sino a mí misma de lo que yo iba a poder ser capaz de hacer, y yo decía, y me voy a volver a subir en una bicicleta, porque los médicos habían dicho que era casi imposible que volviera a ser ciclista por las lesiones con las que iba a quedar en mi cuerpo. Y yo decía, pues no, ahora se me cambió el chip y todo lo que me digan no, lo voy a ir a hacer. Y bueno, fue lo que te digo, momentos de depresión, pero cuando uno quiere
y realmente tú tienes esa fe y tomas esa conciencia y te aferras a lo que deseas, lo logras. Es difícil, sí, que tarda también, pero de que lo logras, lo logras. Creo mucho como en la ley de la atracción, en las palabras, en el poder de las palabras, en el poder de la energía, en lo que nosotros mismos podemos crear. Y eso pasó a través del accidente que tuve. Antes siempre era muy insegura, bueno, todavía un poquito, pero digamos que he tratado de fortalecer eso, la inseguridad que uno siempre tiene. ¿Será que sí puedo? ¿Será que sí? Para mí es muy difícil a veces tomar decisiones y no tomo las decisiones yo, sino yo le pregunto primero a mi esposo, después a mi mamá, después a mi papá, después a mis hermanos, o sea, porque para mí es difícil a veces tomar decisiones y a veces dejo que las personas tomen decisiones por mí, que después yo digo, no, yo hubiera hecho todo lo contrario. Entonces digo, a veces no creemos en nosotros mismos y nosotros mismos podemos hacer y crear muchas cosas. Y lo logré, y muchas personas a veces cuando estoy como en situaciones difíciles me dicen, Paula, pero si lograste salir debajo de una volqueta y has logrado todo eso, pues esto no te va a quedar difícil, vamos que tú puedes. Y yo, bueno, sí, o sea, aún todavía siento inseguridades, pero ya después uno recuerda lo que ha logrado y dice, no, sí, voy a poder. Entonces creo que la parte psicológica es fundamental en un proceso de recuperación, y no solo en un proceso de recuperación, sino para tú poder cumplir tus sueños, tus metas y todo lo que te propongas. Así es, Paula, y nos cuentas este proceso y esta motivación tan bonita que tuviste, ese cambio, ¿no? De un antes y un después en tu vida como persona. Cuéntanos en qué momento decidiste incursionar en el deporte paralímpico y cómo fue ese primer contacto con este mundo. Eso también fue una etapa bastante dura para mí. Yo después del accidente intenté regresar al ciclismo convencional. Logré hacer una competencia a nivel nacional en los Juegos Nacionales del 2015, donde logré una medalla en la velocidad por equipos de bronce. Pero ya a nivel individual no había con qué ir a disputar una medalla. Entonces me retiré del ciclismo, busqué trabajo y empecé a trabajar. Ya me había graduado, entonces no tenía experiencia en nada de trabajo porque pues siempre había practicado deporte. Un trabajo que conseguí fue como digitalizadora de documentos, disparatando libro por libro y pasando hoja por un escáner. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Dios mío, debería estar entrenando en la bici, el aire. O sea, la libertad que te da el deporte es algo que no se puede cambiar ni escribir, exacto. Entonces me retiré y en ese tiempo me llamó el seleccionador nacional. En ese entonces era Chepe Castro y me dice, mira Paula, yo conozco tu historia, sé que fuiste ciclista, te pasó esto, ¿por qué no intentas en el ciclismo paralímpico? Y yo, ¿perdón? Yo estoy completa, yo no perdí ninguna extremidad, yo no soy una persona discapacitada, yo estoy súper bien, o sea, mejor dicho, para mí no era posible que yo fuera una persona con alguna limitación. Volvió y me llamó, Paula, pero si tú no tuvieras ninguna limitación o discapacidad, estarías practicando el deporte convencional y estarías corriendo porque es lo que te gusta. Y yo, sí, pero no, yo no soy una persona. Y yo empecé como, bueno, en parte tiene razón. O sea, si yo hubiera quedado bien del todo, estaría practicando deporte, estaría corriendo, estaría representando a Bogotá, a mi país. Bueno, les conté a mis papás y me dijeron, pues tú tomas la decisión. Tú miras a ver cómo haces. Ya obviamente yo trabajaba, ya ayudaba en la casa, entonces iba a ser como un choque brusco. Primero el aceptar que yo era una persona en condición de discapacidad, y también el hecho de empezar otra vez desde cero, o sea, dejar el trabajo, ya no tener un sueldo con el cual puedas ayudar en casa, sino que esperar a que compitas y de pronto sí puedes entrar al sistema de apoyados. Mis papás dijeron, haga lo que la haga feliz. Y después yo cambié de trabajo a una empresa de tecnología y el jefe de allí me dijo, mira Paula, veías lo que te hace feliz. Aquí estar encerrada no te hace feliz. Date una oportunidad. Y si tu sueño es ir otra vez a representar a Colombia, ve y hazlo. Yo me frustré por no cumplir mis sueños, por seguir, estándares que tengo que trabajar, que no sé qué. Y ahora me siento frustrado. No vayas a hacer lo mismo que yo. Mejor dicho,
chao, no tienes que presentarme carta de renuncia, nada, yo ya te organizo todo, vete a montar bicicleta rápido, yo te quiero ver campeona. Y gracias a él también fue que a sus palabras yo dije, sí, tienes razón, vamos por esto. Qué bonito esa red de apoyo que tuviste, siempre me hablas de tus papás, de tu mamá, de la persona que estuvo contigo en el accidente, de la persona que estás mencionando, qué bonito ver todo eso, Pau. Creo que es muy importante tener una red de apoyo porque obviamente uno puede salir adelante solo, pero cuando trabajas en equipo o con esas personas que te aman realmente, que valoran lo que tú haces, que ven esos sacrificios, es mucho más satisfactorio y gratificante porque siempre vas a tener una ayuda ahí. Y ahí fue que tomé la decisión y empecé a pasar mis papeles y logramos entrar al sistema paralímpico en el año 2017 y allí empezó este recorrido de triunfos, digo yo, porque desde mi primer competencia logré una medalla de bronce y bueno, desde allí creo que siempre me ha ido muy bien y hemos podido representar a Colombia y dejarlo en lo más sí, alto. Lo he dejado en lo más alto. En Bélgica sí logré dejarlo de primero. Es duro ser primero, o sea, es duro ser el mejor, pero estar entre los mejores del mundo también lo es y es gratificante poder decir soy de las mejores del mundo. Claro, eso es un orgullo para Colombia y para nosotros como colombianos. Cuéntanos, hablabas de tu primera experiencia internacional, cuéntanos un poquito más sobre esa competencia y qué aprendiste de esa competencia. Bueno, esa competencia fue en Italia, en Maniago, era ruta, yo hacía pista antes, entonces yo dije, no, ¿qué es esto? Dios mío, yo no odiaba la carretera y ahora iba a ser ciclista de carretera, neta. Habíamos 7 corredoras y corrimos la contrarreloj y quedé séptima. Y yo dije, no, ¿qué hice? Yo me retiré del trabajo para venir a quedar de última, o sea, no, yo no puedo salir con esto en la casa, o sea, no. Ese día mi compañera, que ya pertenecía al sistema paralímpico, compitió y quedó segunda, creo que fue. Y yo decía, si ella puede, yo voy a poder. Y yo la miraba en el podio y empecé a visualizar que todavía tenía una competencia y tenía una oportunidad. Y empecé a visualizar que yo iba a estar allí en ese podio, que también iba a poder dejar a Colombia en ese podio, en esa competencia. Y dije, yo lo voy a lograr. Llegó la carrera de ruta y logré a lo último, faltaba como 1 kilómetro y yo iba por allá de séptima, tal cual. Y mi entrenador, Paula, pasa ya, me pegó un grito que me despertó y empecé a pasar, hicimos el embalaje y logré la medalla de bronce. Digo que esa carrera es muy especial porque es el inicio de Paula Osa en el ciclismo paralímpico. Como en mi nueva vida, en mi nuevo deporte, como el renacer de Paula y aparte porque todo eso no lo hubiera podido lograr sin el apoyo de mi mamá. Esa vez era el día de la madre, estábamos en el mes de mayo y era 7, 8 de mayo, entonces yo llegué, gané mi medalla y busqué un celular, internet y mamá, esta medalla es tuya, lo logramos porque, o sea, sin ti no hubiera podido, sin ese regaño que tú me metiste esa noche allá, que me dijiste o te levantas o miras qué haces, yo creo que estaría todavía en una cama. Y gracias a ti por ese apoyo, por ese regaño, por siempre estar ahí. Esta medalla es para ti. Gracias. Y no, pues mi mamá súper contenta, súper feliz. Entonces, ahí aprendí también a tomar decisiones, a ser un poco más despierta, porque a veces nos quedamos como ya en el limbo y perdemos las oportunidades. Y a eso, a aprovechar las oportunidades, a tomarlas, a no dejarlas ir. O sea, si tienes una oportunidad hay que agarrarla. Hay que aprovecharla al máximo. Al máximo, porque a veces las oportunidades llegan y si tú no las tomas se van y no vuelven. Sí. Uno es, no, en otra oportunidad. Ay, no, en otra oportunidad. Pero a veces no vuelven, entonces tienes que estar ahí como en el momento. Ajá. Paula, nos cuentas esta primera medalla que tú tuviste y ese inicio a toda esta carrera. Pero a lo largo de tu carrera deportiva has ganado muchísimas medallas. Pero si tuvieras que escoger solo una porque tiene un significado demasiado especial para ti, ¿cuál sería y por qué? Ay, esa pregunta para mí es tan difícil. Todas. No, todas tienen un significado maravilloso. Pero obviamente creo que para un deportista de alto rendimiento
que asiste a unos Juegos Paralímpicos, que es que es el evento, digo yo, más importante a nivel mundial, y ganar una medalla es algo valioso, especial, gratificante. Y para mí la medalla más valiosa es la de París 2024. Es una medalla que no se trabajó en un año, en 2 años, en 3 años, no. Es una medalla que se trabajó, yo te puedo decir que hasta entre 8 a 10 años de entrenamiento, de luchas, de lesiones, de sacrificios. Y creo que es esa recompensa a todos esos sacrificios que he hecho yo, que han hecho mis papás, que ha hecho mi esposo, que ha hecho mi hija, que han hecho mis entrenadores, mi equipo de trabajo, porque siempre digo, no solamente gano yo, detrás mío hay un equipo de trabajo que me ha ayudado, que me ha guiado, que me ha formado. O sea, yo no dije, ay, sí voy a entrenar así y ya fuimos y ganamos. No. No, todo tiene su preparación. Todo tiene su preparación y solo no lo he hecho yo. Sola no lo he hecho yo. Cada persona tiene una función. Exacto, entonces esa medalla no es solo mía, es de todo mi equipo de trabajo. Y digo equipo de trabajo porque es lo que somos, es un equipo. Realmente es un equipo que me ha apoyado, que ha estado ahí, que cuando tengo una lesión o un dolorcito de una vez, bueno, vamos a mirar, entremos qué es, porque no podemos dejar que Paula se lesione o que tenga tal cosa, porque vamos a buscar es un resultado. Uh-huh. Y el resultado se dio, gracias a Dios, y lo que hice, soy la primer mujer medallista en ciclismo paralímpico de Colombia. Entonces, no, pues aún algo más importante, emocionante, gratificante, y digo que es esa recompensa a todos estos años de entrenamiento, de disciplina, de responsabilidad, de trabajo duro, porque lo que te digo, o sea, a veces la gente dice como, es que eso de ser deportista, pues eso es tan fácil, ¿no? No, pero no ven el proceso que hay detrás de todo, o sea, exacto, nadie se pone en los zapatos de nadie, ¿no? Entonces, así como tú eres comunicadora y tienes que hacer un proceso, tienes que estudiar, tienes que prepararte, así es igual el deportista, es una preparación, un proceso, esto es por procesos, no es que tú llegues y, voy a entrenar un año a ver qué sale y ya, listo, no, es un proceso que dura años, o sea. Y sacrificios también. Y demasiados sacrificios, y digamos que para París tuve que hacer muchos sacrificios, pero bueno, los vimos recompensados y reflejados en esta medalla. Justamente le pedimos a Paula que trajera su medalla favorita y trajo la medalla de París. Paula, la puedes mostrar por favor a la cámara para que todos vean lo bonita que es esta medalla y lo mucho que significa para ti, y no solo para ti, sino para todo tu equipo de trabajo, justamente como lo mencionabas. Claro que sí, es una medalla muy linda, especial, pesa bastante y sí, es algo único que se cuida, así como decimos, como un tesoro. Como un tesoro, así sí. Es. Y bueno, y hablando de París, sabemos que fuiste la abanderada de Colombia. ¿Qué significó para ti ser la abanderada? Cuando supe que era la abanderada, yo, no, ¿qué es esto? Es una responsabilidad, ¿no? Claro. Sentí mucha responsabilidad, porque el ser abanderado eres tú la cara del país. Es la que más vas a ver, o sea, eres tú la cara de representación de todo un país y del deporte paralímpico como tal. Fue una responsabilidad grande, pero también me sentía muy feliz, muy contenta. Nunca había tenido la oportunidad de ser abanderada en ninguna justas deportivas. Decía, están valorando realmente lo que hacemos, lo que hago, lo que he hecho, lo que he logrado. Eso no es gratis, digo yo. Tenemos que tener unos buenos resultados y dije, aquí tengo, así como decimos, tengo que romperla en París, o sea, no me puedo ir sin una medalla porque es una responsabilidad que tengo como deportista y como abanderada. O sea, el hecho de ser abanderada es que tú eres de los mejores del país. Obviamente todos los que estábamos allí en el deporte paralímpico éramos los mejores, somos los mejores del país, que siempre vamos a representar a Colombia y a dejarlo en lo más alto. Pero era yo,
al lado de mi compañero. Y yo decía, no, esto es único, la sensación, el evento, la inauguración, yo sentía ese nudo en la garganta de las ganas de llorar, pero era de la emoción, ver las personas cómo te apoyaban, cómo gritaban, Colombia, Colombia. No, una experiencia que yo digo para nunca, nunca en la vida olvidar, y siempre agradecida con Dios y con el Comité Paralímpico que pues tomaron, digo yo, como esa decisión de darme la oportunidad de ser abanderada, y creo que representamos muy bien a Colombia en estas justas deportivas. Paula, te notamos muy emocionada cuando hablas de París 2024 y quisiéramos que nos cuentes cuál es el recuerdo más especial que tienes de estos Juegos. Muchos, digo yo. Uno es el ser abanderada y el otro, pienso que fue la carrera, la competencia. Estaba muy angustiada antes de salir, que estaba temblando, tenía ganas de llorar porque sabía que había llegado el momento que yo tanto había esperado y al cual me había preparado. Y yo decía, no, ¿qué tal no lo logre? O sea, no, empiezas como obviamente a tener esas dudas, la ansiedad, y yo, Dios mío, respira, respira. Y mi esposo, él estaba allí, corría en ese momento también esa prueba, y me dice, tranquila, respira, tómate tu tiempo. Tú te preparaste para esto y lo vas a ir a hacer. Ve y haces lo que tú sabes hacer. Es pedalear. Métele corazón, métele la berraquera y recuerda todos los sacrificios que has hecho para llegar hasta acá. Y tú vas a lograrlo, vas a poder. Y yo, gracias, amor. Y después mi entrenador también, él obviamente notó toda esa ansiedad y me dijo, Paula, ya llegamos hasta acá, que era lo más duro, era llegar hasta acá, en el nivel que estás. Que sea lo que Dios quiera, tú ya hiciste todo lo que pudiste hacer, entrenaste, te preparaste, comiste bien, estás en el peso que debes estar, o sea, todo está alineado. Igual, ve y haces lo que sabes hacer y listo. Creo que ese momento ellos dos me ayudaron muchísimo a calmar esa ansiedad y ya, dije, listo, estoy preparada. Y el mensaje de mi hija en la noche anterior también, mami, tráeme la medalla y el peluche, bueno, o sea, obligada. Yo decía, yo no puedo llegar a la casa sin la medalla y sin su peluche. O sea, fue un año donde yo creo que vi a mi hija más emocionada. O sea, 3 meses, sea mucho, porque el resto de año estaba concentraciones, competencias, viajes, vamos para allí, y llegaba a la casa 15 días y un mes por fuera, 15 días, otro mes por fuera, o sea, eran sacrificios durísimos con mi hija, tanto papá como mamá, porque él también fue a los Juegos, entonces ella no tenía sus papás, y yo decía, pues que todo esto valga la pena, y tiene que valer la pena. Cuando pasé la meta y logré esa medalla de bronce, todavía no las creía, y lo único que quería ver era a mi esposo. Y no llegaba. Y yo, ¿dónde está Edwin? No, ¿dónde está Edwin? No, él todavía está terminando. Claro, él estaba corriendo. Tenía muchos más kilómetros que yo. Y yo, bueno, fui, me cambié y ya llegó la hora de la premiación. Y yo, ¿dónde está Edwin? ¿Dónde está Edwin? Porque yo quería contarle que lo habíamos logrado. Claro, compartir esa alegría. Exacto. Con él. Y que lo habíamos logrado porque igual él es mi pareja, es mi hogar, es el papá seguro de mi hija, con él hemos construido lo que tengo hasta ahora, entonces yo decía, lo logramos juntos, porque sin el apoyo de él yo tampoco hubiera podido seguir adelante. Muchas veces yo quería tirar la toalla y él era el que me decía, ¿vas a dejar todo lo que has hecho lo vas a tirar? No, vamos, sigamos. Y yo, bueno, entonces yo quería contarle y no lo veía. No, yo ya me estaba subiendo al podio y no lo veía. Y yo con esa angustia, ¿dónde está él? Cuando lo logré ver entrar en su bicicleta, no sé cómo hizo, entró hasta el lugar del podio y me miró y yo, no, ya, y las lágrimas, y yo le mostré la medalla y le dije, lo logramos, gracias. Fue también un momento muy especial, único. Ya logré bajar del podio y darle el abrazo y ese beso y le decía, esto es de los dos, y gracias, es de los dos, es de todos, con mi entrenador, el médico, todos los que estaban allí. Creo que son unas experiencias muy lindas que marcan esos momentos especiales de la vida, que yo digo, eso nunca se olvida. Y
O sea, París fue único. Hay otras cosas que después más adelante les contaré. Después por ahí les digo, ya logramos otra meta, otro objetivo, digo yo. Pero no, París para mí ha sido tanto deportivamente como profesional, como familiar, como digo yo, todo, porque todo, digo, se alineó y todo se dio. París 2024. Todo se alineó a tu favor. Así es. Y bueno, hablando de todo lo deportivo, este ciclo paralímpico apenas comienza y comienza un nuevo ciclo paralímpico para Los Ángeles 2028. ¿Cuál es tu objetivo para Los Ángeles? Bueno, yo espero poder hacer este ciclo paralímpico, llegar a Los Ángeles 2028 es mi sueño, y obviamente espero poder mejorar esta medalla de bronce. Sé que es difícil, como todo en la vida, ¿no? O sea, nada es fácil, nada es regalado, tiene todo su sacrificio, su preparación. Afortunadamente cuento todavía con el apoyo de mis papás, que me ayudan a cuidar a Isabela. Entonces puedo seguir entrenando, puedo seguir preparándome. Espero que todo lo del deporte empiece a mejorar, porque estamos atravesando ahorita unos momentos muy duros en el deporte, la reducción del presupuesto que nos ha golpeado duro, y esto también pues pone como en riesgo la preparación para Los Ángeles 2028. Entonces, digamos, los cupos que se tuvieron para París tal vez no sean los mismos que vamos a tener para el 2028, pero esperamos que esto se arregle y podamos seguir adelante. El deporte lo es todo, es paz, es amor, es vida, es mostrar lo bonito de que tenemos en el país, esos talentos, esa disciplina, esa pasión, esa berraquera que caracteriza a los colombianos, que realmente nos conozcan por el valor que tenemos como deportistas y no por otras cosas que nada que ver, que a veces muestran a Colombia en las facetas que no, y en las facetas importantes nos dejan como a un lado. Entonces tenemos que seguir mostrando lo lindo, lo bonito del país, y ¿por qué no hacerlo con el deporte? Espero llegar a Los Ángeles y poderles decir, chicas, miren, traje una medalla de oro. O bueno, claro, de plata, ya el bronce lo superamos. Y si no, bueno, igual, yo creo que llegar a estas justas es gratificante, y poder igual representar a Colombia va a ser también algo que me llene de orgullo siempre. No, y a nosotras también nos llena de orgullo tener una mujer como tú, representándonos como país, como mujeres, como deportistas, como absolutamente todo. Y bueno, sabemos que como Paula, como Vale, como todas las personas que nos están viendo, las mujeres vivimos con 1000 mundos en la cabeza, con muchas tareas diarias, así que nos encantaría saber que nos cuentes cómo es tu día a día siendo deportista, madre y mujer. Bueno, mis días empiezan desde las 5 de la mañana. Nos levantamos, agarro a mi bebé, la abrigo muy bien, nos subimos al carro, la llevo a donde mi mami, que es la que me colabora, la dejamos allí en casa de mamá, regreso al apartamento, hacemos desayuno, nos alistamos, nos preparamos para salir al entrenamiento, entrenamos de 3-4 horas, dependiendo pues la fase de entrenamiento que tengamos. Hay días que tengo gimnasio y otros días que tengo ruta, entonces es muy variado, pero casi siempre la misma rutina. Después de mi entrenamiento llego, me alisto, me baño, salimos a almorzar. De regreso recogemos a Isabela en el jardín, la recogemos y ya empezamos las labores de ama de casa, digo yo, con cansancio encima porque he entrenado 4 o 5 horas, claro. Entonces es ese cansancio que tú sientes, pero no puedes decir no, y menos cuando eres mamá. Hay que hacer tareas, cambiarla, arreglarla, igual hay que llegar a lavar la loza, organizar el apartamento, hacer la comida. Yo mientras hago todas esas labores, Edwin se encarga de estar como con la niña, jugar con ella, porque pues los niños son súper activos, ¿no? Y en las noches ya cenamos, organizo todo para el otro día, tratamos de acostar a Isabela muy temprano. Estoy estudiando, haciendo una especialización en administración deportiva, entonces también estudio en las noches, y es bastante duro, a veces me quedo dormida en la clase así, como es virtual, entonces como que son las 9 y yo ya empiezo a dormir un poquito cuando el profe empieza a hacer preguntas y yo, ay Dios mío, qué pena, a hacer trabajos, y al otro día lo mismo, desde las 5 de la mañana hasta las 10, 10:30 de la noche.
Es muy poquito el tiempo que tenemos como para descansar. Cuando se presentan oportunidades lo aprovecho y trato de descansar, porque lo que hace a un deportista de muy buen rendimiento es el descanso también. Es una parte muy importante del deportista, donde tú debes recuperarte para seguir al otro día con esas intensidades de entrenamiento. Entonces trato de descansar, y el domingo sí realmente descansamos. El domingo no entrenamos, lo dedicamos realmente a la familia. Digo descansar entre comillas porque igual Isabela se levanta temprano, hay que sacarla, alistarla, la llevo a sus clases de natación. Estamos todo el día compartiendo pues en familia y a casa, a alistar otra vez nuevamente todo para la semana. Sin duda tu faceta de mamá es muy, muy importante para tu vida. Cuéntanos qué sentiste cuando supiste que ibas a ser mamá, o sea, cuando viste esa prueba de embarazo y dijiste, Dios mío, voy a ser mamá. ¿Qué sentiste? ¿Cómo marcó esa etapa? Ay, esa también es otra etapa fuerte de mi vida. Eso fue muy fuerte porque nos estábamos preparando para ir a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Dijeron, bueno, los vamos a aplazar por lo de la pandemia. Yo dije, ay, bueno, pues los aplazaron. Apenas me enteré que los aplazaron, empecé a sentirme súper mal en casa. Y yo, no, náuseas, vómito, yo no, este colon me tiene, pero Dios mío, señor, súper mal. En ese entonces estábamos encerrados en casa y me tocó llamar a la médico por videollamada y decirle, no, doc, tengo esto, y ella así como que me miraba en la cámara y yo... Y Pau, la doc ve tan sí, raro. ¿te hiciste una prueba de embarazo? Y yo, y no, ¿para qué una prueba de embarazo? Doc? Yo estoy planificando normal, además íbamos para Tokio ahorita en 6, 7 meses, ¿cómo me vas a decir? O sea, no, nada que ver. Paulita, ¿y por qué no te haces una prueba? Y yo no me voy a hacer ninguna prueba. Bueno, cuando timbraron, trae, amor, es un domicilio, y un domicilio de que, ve y lo recoges, porfa. Yo, bueno, bajé y lo recogí, y era la droguería. Pues Edwin había llamado a pedir la prueba de embarazo, y yo, ay, ¿para qué pediste eso? Él dijo, yo, sí, no. Paula no lo hace, yo sí lo hago. Y me miró a los ojos y me dijo, tú estás embarazada, veíaste la prueba. Y yo, ay, ¿cómo se te ocurre que yo voy a estar embarazada? Si tú mismo me compraste 10 cajas de pastas y yo estoy tomándome las pastas allí. En fin, me hice la prueba y súper positivo en el instante, ¿no? No, para mí fue muy duro. Fue un choque bastante fuerte. Yo sí quería ser mamá, pero no en ese momento, porque en ese momento yo me estaba preparando para ir a los Juegos. Y yo decía, los aplazaron, pero igual es muy corto el tiempo, porque al siguiente año eran igual los Juegos. Y yo decía, no me va a dar, no voy a alcanzar. Él sí se puso muy feliz, pero cuando vio mi reacción, pues como que ocultó también su felicidad y como que, ay, pero igual, ¿qué vas a hacer entonces? Y yo, no, pues obvio, yo lo voy a tener, pero no quería. Fue un choque duro, pero hoy en día lo que decíamos, o sea, todo llega cuando tiene que llegar. Y Sí. Dios nos pone en el momento y las cosas como deben de ser en el momento que debe de ser. Y era el momento de tener a Isabela. Y para mí ahora ella es, ¿no?, mi mayor bendición, es mi adoración, es lo que yo más amo, la que me inspira a levantarme cada día. Ella hasta me motiva y me encanta que ella ahorita me mandó, mami, ¿y ya entrenaste gimnasio o ruta? ¿Qué hiciste hoy? Yo ya estoy con mi papito y tal cosa. O sea, ella ya sabe lo que hacen sus papás, cómo lo hacen. Ella siempre quiere que ganemos, es muy competitiva aparte, sacó esos genes de papá y mamá, digo yo, porque ella quiere ser la primera en todo, ella quiere ser la mejor. La tenemos practicando varios deportes, menos ciclismo, eso sí, no. Aunque siempre me dice, vamos a las pistas de patinaje, y en la pista de patinaje hay las de bicicross. Y siempre mira, mami, yo me quiero lanzar de esa montaña con la bici. Y yo, no señora, patinaje o nada, porque me da mucha angustia, porque yo pues viví una etapa muy dura en el ciclismo, en la carretera, y yo no quiero que Isabela vaya a salir a una carretera a montar bici, pero yo digo, bueno, pues ella es la que lo decidirá, más grande tendrá la oportunidad de decidirlo, pero no, yo creo que yo no Por ahora podría, no. si por ahora nada de ciclismo. Trato de que haga otras actividades, que se prepare, que coja destrezas, habilidad, que es muy importante en la base de los niños. Yo no tengo tanta habilidad y creo que eso también me faltó mucho, entonces
yo digo, no sé cómo soy ciclista y cómo he logrado todo lo que he logrado, porque a mí me dan nervios que se me hagan al lado, no salto un andén, o sea, yo digo, no, antes, pero cuando compito, como que me empodero total y se me olvida que soy nerviosa, se me olvida que no puedo saltar, se me olvidan muchas cosas y como que sale esa fuerza y esa potencia y todo a flote, ¿no? Entonces, pero quiero que ella aprenda todo desde chiquita para su vida. No, y con ese ejemplo que tiene en casa, yo creo que es la niña más feliz del mundo y sin duda un cambio drástico en la vida de las mujeres es ser mamá, y nos cuentas ese susto que tuviste, esa angustia porque se venía un momento crucial para tu carrera deportiva. ¿Cómo afrontaste esos cambios o qué cambió gracias a eso? No, pues definitivamente cambió todo. La vida le cambia a uno total. Digo que el hecho de ser mamá es duro, pero ser mamá deportista también es bastante duro. Los sacrificios que hay que hacer son muchísimos. Yo tuve a mi hija y a los 4 meses de nacida me tocó viajar a Bélgica un mes y dejar a mi hija con mi mamá. Dejarle su banco de leche, toda la cuestión. A mí casi me da una mastitis en Bélgica, pues porque salíamos a hacer muchos kilómetros y en un momento el entrenador no alcanzó a llegar con el extractor y no, eso fue una locura. Son anécdotas de que en esos momentos yo lloraba, renegaba, me moría, pero bueno, ahora lo que les digo, siempre sonrío, pese a todas esas dificultades. Después ya uno lo toma como con calma y bueno, son cosas que tienen que pasar. Creo que me ha fortalecido muchísimo el hecho de ser mamá, el hecho de darme cuenta que se puede con todo. A veces no hay tiempo porque yo digo, nos toca alargar el día, o sea, el día es de 24 horas y a nosotras nos toca alargarlo a 30, 36 si es posible, pero se puede lograr. A veces hay mucho cansancio, sí, pero yo miro a Isabela y como que y se me quita. Entonces, es duro, pero a la vez pienso que los hijos son esa motivación y esa fuerza, la fuerza que te dan de seguir adelante, de seguir luchando, de todo. Hubo una época muy dura para mí en el deporte, después de tener a Isabela, no lograba volver a ser medallista. Yo decía, no, fui mamá y como que se me acabaron fue las fuerzas, pero no, era un proceso que tal vez tenía que vivir. Yo igual la tuve por cesárea, también fue un proceso bastante duro. Y después ya en el 2023 otra vez empecé a volver, 2022, 2020, a ser medallista y yo dije, no, sí se puede, es simplemente la disciplina y el no dejar de creer en nosotras mismas. Así es. Paula, y para cerrar este podcast, cuéntame qué ha sido lo mejor de ser mamá. Lo mejor de ser mamá, no, ver crecer a Isabela. Pienso que es lo mejor de ser mamá, ver crecerla, y oro y le pido a Dios que me proteja y que me cuide siempre, porque yo salgo a entrenar en las carreteras de nuestro país y todos los días hay accidentes. Hemos perdido últimamente muchos ciclistas, ciclistas amateurs, ciclistas profesionales, biciusuarios que van a trabajar y pienso que es un deporte de alto riesgo. Donde yo salgo y no sé si voy a volver y solo le pido a Dios que me deje volver porque quiero ver crecer a mi hija, así no esté mucho con ella físicamente, así me toque hacer sacrificios, irme, dejarla con la abuela que me colabora mucho, pero el tiempo que estoy con ella es un tiempo de calidad donde aprovecho a enseñarle, a educarla, a amarla de verdad, a darle esa calidad de tiempo que necesita un hijo, y verla crecer lo es todo. Entonces, como digo, solo oro y pido a Dios cada vez que voy a salir a entrenar de que me dé la oportunidad de volver a llegar a casa para ver a mi hija. Pau, pues muchísimas gracias por abrirnos tu corazón. Sin duda, tu historia es un ejemplo de resiliencia, de fuerza, de apoyo, también de ese equipo de trabajo que nos cuentas tanto y que nos recalcas, y también de todas las personas que te rodean. Entonces, muchísimas gracias por habernos aceptado este espacio, Paula. No, a ustedes muchísimas gracias por esta invitación. Paula, sin duda eres una representante excepcional del talento colombiano dentro y fuera de las pistas. Nos quedamos realmente con tus palabras y no se vale, pero a mí no se me va a olvidar esa sonrisa que nos diste en todo este espacio. Qué energía tan bonita, y gracias por mostrarnos a nosotras y a las personas que nos están viendo y escuchando que el deporte cambia vidas.
Así es, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la invitación y qué bonito que abran estos espacios para conocer, como dices, todas estas historias que nos pueden ayudar y nos pueden fortalecer el hecho de creer en nosotros mismos y de lo que podemos lograr. Bueno, y así llegamos al final de este episodio. Antes de irme, le quiero dar las gracias a todo el equipo de trabajo que estuvo con nosotros, a la Universidad de AN por facilitarnos sus instalaciones y su equipo humano, y por supuesto a ustedes quienes nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Imparables Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.